Maravilloso libro o carta de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pero antes de exponer la palabra del Señor, acompáñeme a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él haga lo que Él desea en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, nuevamente, Padre, pidiéndote, Señor, por mí, Señor, para que tú me ayudes a exponer tu palabra, des claridad. Sabemos que es una responsabilidad grande, pero sabemos también que tú, Padre, eres grande, eres perfecto y te complaces en usar vasos de barros como yo, Señor. Pedimos que me ayudes, que prepares la tierra del corazón de cada hermano, cada hermana aquí presente, también de aquellos que nos visitan por primera vez, y que tú siembres la palabra profundamente y hagas el cambio que tú quieres hacer en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Hermanos, vamos a continuar, como les decía, con esta carta poderosa de Primera de Corintios en el capítulo 4, y estamos hablando en la segunda parte titulado Verdaderos servidores de Dios. Verdaderos servidores de Dios. Vamos a hablar bajo este tema, la fidelidad de los servidores de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en una ocasión que un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. El Señor dijo, les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Fíjese qué palabra del Señor tan poderosa. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado, dice el Señor. Pero si alguien que no lo sabe y hace lo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, fíjese lo que dice el Señor, mucha responsabilidad en el reino de Dios, en la iglesia, se le pedirá mucho a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Esa es la palabra poderosa de Dios. Así que no es cualquier cosa cuando el Señor nos da a nosotros el privilegio de servirle a Él. Las cosas del Señor, iglesia, son muy serias. Y cuando Él te llama, te da la bendición y te da el privilegio de servirle. Pero con el privilegio de servirle vienen también recompensas o castigos. Todo depende de lo diligentes
y fieles que nosotros seamos a Él, o lo negligentes o descuidados que seamos. Y el Señor no nos está hablando de perfección, pero sí nos está hablando de un corazón que verdaderamente desea hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos engañar a las personas, nosotros podemos engañar al mundo, pero Dios, que uno de sus atributos, Él es omnisciente, Él sabe los pensamientos y las intenciones de todo corazón. Aunque hoy vamos a exponer los versículos, y vaya allí por favor conmigo a la Primera de Corintios capítulo 4, y aunque vamos a exponer solamente los versículos 3 y 4 y 5 de Primera de Corintios, necesitamos ponernos en contexto leyendo desde el versículo 1. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Repito, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. El apóstol dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y eso me impacta, esa última frase. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. En estos versículos muestra que el apóstol Pablo, hermanos, estaba siendo atacado por lo menos por algunos de la iglesia de los Corintios. Habían personas allí que no estaban de acuerdo, dudaban de su apostolado, de muchas cosas. Y los apóstoles verdaderamente solo eran siervos de Cristo, se les había encargado una gran misión y por esa razón tenían un oficio honroso, pero lamentablemente eran menospreciados por algunos en la iglesia. Lo mismo sucede hoy en día. Todos los servidores de Dios muchas veces son atacados, menospreciados. Hermanos, pero sepan algo, que se les ha encomendado una gran misión. Sepan, hermanos, que cada uno de ustedes recibirá su recompensa de Dios. No esperen el hombre, esperen Dios. En lo secreto, Dios está mirando tu esfuerzo, está mirando tu sacrificio, está mirando tu entrega, está mirando tu devoción. No esperen nada de los hombres. Si los felicitan, qué bueno. Si le dicen algo, qué bueno. Pero si no le dicen nada, qué bueno también. La verdadera recompensa y aprobación viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La recompensa viene de Él. Primera de Corintios, capítulo 15, recordando lo que leyó nuestro hermano José, versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. No algunas veces,
algunos domingos o algunos miércoles, nos dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy continuaremos, como les dije, estudiando esta poderosa carta de Primera de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, pero inspirada por Dios, para dar, ¿qué, hermanos? Dirección y corrección a la iglesia. Continuaremos hablando sobre los verdaderos servidores de Dios y tocaremos 3 puntos importantes. Número 1, la seguridad de los servidores de Dios. Número 2, la autoevaluación de los servidores de Dios. Y por último, la evaluación de Dios sobre sus servidores. Nos vamos a ver nosotros, pero vamos a ver cómo Dios también nos evalúa. La seguridad de los servidores de Dios. Volvamos allí al texto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo escribió, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Iglesia, a Pablo no le asustaba el ser examinado o interrogado por nadie. Él estaba dispuesto a sufrirlo todo por su Señor. Si los corintios querían interrogarle, esto habría sido para él un asunto sin importancia. Si hubieran tratado de traerlo a un tribunal humano, también lo habrían tenido como una pequeñez comparado con lo que significa compadecer ante el tribunal de Cristo. Pablo no tenía que darle cuentas a los corintios, no estaba obligado a darle cuentas a los corintios, sino a Dios, quien lo había, hermanos, comisionado por medio de Jesucristo para esta tarea tan importante de enseñar y predicar los misterios revelados de Dios. Ahora es importante notar que esta no es una afirmación pretenciosa mediante la cual Pablo buscaba ponerse por encima de la crítica. Pablo sabe que él no es suficientemente justo como para evaluar sus propios pensamientos, palabras y obras, pero sí tenía la plena seguridad, y escuche bien esa palabra, él tenía la plena seguridad de quién era él en Cristo, cuál era su misión en esta vida y hacia dónde él iba. ¿Tenemos nosotros esa convicción? ¿Sabemos quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Sabemos cuál es nuestra misión en esta vida después que el Señor nos salva? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué debo hacer? Por muy insignificante que nosotros creamos que es esa tarea, todo es importante para Dios. La palabra del Señor nos dice que Él preparó las obras, las buenas obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y después que Cristo te salva, Él empieza a poner en ti, por su Santo Espíritu que vive en ti, todo lo que Él quiere que tú hagas para su obra. El Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere, a quien quiere y cuando Él quiere. Pero tiene que ser Él. Bendito sea. ¿Tenemos nosotros esa seguridad? El apóstol Pablo le deja a Dios la tarea de juzgarlo, porque Él es el único que es capaz de ser un juez imparcial. Al igual que Pablo, todos nosotros los que servimos en la obra de Cristo, debemos entender, hermanos, que nuestro llamado no es de hombre ni por hombre.
Nuestro llamado tanto a la salvación como al servicio es directamente de Dios y a Él daremos cuenta. A Él. No choque que si este me miró, que si no me dijo esto, que si no me... Enfóquese en el Señor. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en el hermano o en la hermana, no. Dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, esto no significa que no podemos ser evaluados por la iglesia, los pastores, los diáconos, todos los que están al servicio de Dios pueden ser evaluados por la iglesia. Y especialmente si están enseñando algo que no dice la palabra de Dios. La iglesia, en cuanto a asuntos de conducta y de doctrina, debe juzgar tanto a los pastores, diáconos o cualquier maestro que enseña la palabra de Dios. Tiene el deber y tiene la responsabilidad de venir cuando algo está siendo predicado o enseñado fuera de la palabra de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, la autoevaluación de los servidores de Dios. ¿Qué significa auto? Yo mismo me evalúo. A ver cómo ando yo. Había un hermano predicador. Él se levantaba todas las mañanas y él se revisaba él mismo a ver cómo él estaba. Si estaba en la fe, si estaba haciendo las cosas que a Dios le agradaban. Y ahí mismo le pedía perdón por todo lo que él sabía que estaba mal y tenía conciencia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4, acompáñeme ahí mismo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra nada, de la que habla aquí Pablo, ocupa el primer lugar. Lo que la hace enfática. Pablo afirma enfáticamente que su conciencia está tranquila, por eso dice nada. En otras palabras, que él no está consciente de alguna falta que haya cometido. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol. Yo me he revisado, como el hermano que les dije, y no he visto en mí ninguna falta. Eso es integridad. Qué bueno es vivir con la conciencia tranquila. Ahora, esto no quiere decir que el apóstol haya callado su conciencia, no. Más bien lo que quiere decir es que en lo que a su apostolado se refiere, ha sido un siervo fiel que ha cumplido a cabalidad todas sus tareas. Todas sus tareas. Lo que Dios le mandó a hacer, lo hizo. Sin ponerle excusas al Señor, lo hizo. Un teólogo llamado John Bengel comentó acerca de la conciencia. Él dijo, aquel cuya conciencia le acusa, ya está condenando su propia causa. No es bueno ir en contra de la conciencia, dijo Martín Lutero. Dios ha puesto la conciencia en cada uno de nosotros. Y aquellos que nunca han escuchado el Evangelio serán juzgados por su conciencia. ¿Cuánto no más nosotros que escuchamos la palabra de Dios por lo menos una vez a la semana? Por lo menos. El versículo 4 que venimos exponiendo continúa diciendo, no por eso soy justificado.
Así dijo el apóstol, no por eso soy justificado. Aquí Pablo expresa una gran verdad. Si Pablo hubiese sido justificado en base a su fidelidad apostólica, estaría enseñando, hermanos, una herejía. Estaría enseñando que la salvación se gana por obras, lo cual es una herejía. Por eso dijo, no por eso soy justificado. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios y nada tiene que ver con las obras de justicia que nosotros hagamos. Nada. Es más, hay gente que no es cristiana y hace obras buenas. ¿Creen ustedes que se va a salvar? El mismo apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por último, él expresó, pero el que me juzga es el Señor. Solo el examen de Cristo, solo su examen era el que verdaderamente importaba. Pablo seguía el consejo que desde hacía tiempo le había dado a su joven discípulo Timoteo. Procura con diligencia, oiga bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Iglesia, cada día, como servidores de Cristo, debemos examinarnos para ver si nuestra vida está bien delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Después que venimos en oración pidiéndole al Señor por las faltas que hemos cometido y Él nos perdona. Porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la ofrenda o la propiciación por nuestros pecados. Pero a veces yo me he ido en oración y le digo al Señor, Señor, perdóname aún por los pecados que no tengo conciencia de ellos. Perdóname por ellos. Hermanos, los servidores de Dios sirven verdaderamente a la iglesia de Cristo cuando son fieles a Él y entienden que solo Él es el juez verdadero de su servicio. Si estoy haciendo algo, pero veo que no lo estoy haciendo muy bien, pero mi corazón de verdad está inclinado a hacer lo que Dios dice y lo hago lo mejor que yo pueda, eso está bien para Dios. Eso está bien para Dios. Te critique quien te critique. Lo importante es tu corazón delante de Dios. El punto número 3 nos dice la evaluación de Dios sobre sus servidores. 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nótese que Pablo literalmente dice que antes del fin del mundo no juzguen nada. Al vincular el fin del mundo con la venida del Señor, ordena a los creyentes a que terminen con las críticas y las murmuraciones dentro y fuera de la iglesia.
Ahora, no quiere decir que tienen que dejar toda actividad de juzgar, no. Como decía antes, cuando un pastor, un diácono o un maestro de la palabra de Dios deja de apegarse a las sagradas escrituras, vive y enseña lo contrario, la iglesia está en el deber de juzgarlo y si no se arrepiente, sacarlo. Porque es la iglesia de Cristo, no es un club social, hermanos. Es algo serio. Aquí estamos tratando con las almas que Cristo redimió, con las que Él salvó, con las que Él pagó el precio de sangre en la cruz. No es cualquier cosa. Eso es algo muy serio. Pero nunca debemos juzgar a una persona cuya conducta y enseñanzas están en armonía con la palabra de Dios. Al contrario, debemos honrarlo porque hace lo que dice la palabra de Dios. En el día del juicio, Dios será el que juzgará las obras más íntimas de los creyentes y también de los incrédulos. Habrá dos juicios, uno para creyentes y otro para incrédulos. Los creyentes serán juzgados ante el tribunal de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjese que está hablando aquí de creyentes, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está hablando de los creyentes. Cada creyente dará cuenta a Dios de lo que haya hecho cuando estaba aquí en el cuerpo. El Señor juzgará las decisiones que hayamos tomado en esta vida y las juzgará por su palabra. Por eso es importante conocer su palabra. Eso de que un creyente no conoce la palabra de Dios no existe, porque esa es la guía, la carta de amor imprescindible. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos más la palabra de Dios, hermanos, que la televisión, que el cine, que cualquier otra cosa en este mundo, que la misma comida para el sustento de nosotros físico. Porque el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Él. Es importante notar que este juicio de los creyentes o hijos de Dios no es para condenación del alma. No es para condenación, hermanos. Usted ha sido salvado y salvado para siempre. No es este juicio como para los incrédulos. Todo hijo o hija de Dios ha sido salvado por Cristo de la condenación eterna cuando se arrepintió y puso su fe en Él. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Qué hermoso. Y eso sucede cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús. Como vimos algunas semanas pasadas, de todas maneras, si usted no estuvo aquí,
Todo eso está en el canal de la iglesia. Vimos 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, que nos habla de nuestra posición, y esto es bien importante, escuche bien, nos habla de nuestra posición en Cristo, quien es el fundamento de cada uno de nosotros. Él es la roca, nosotros estamos parados en Él, en Cristo. Él es nuestro fundamento. Estos versículos nos hablan de oro, de plata y de piedras preciosas que simbolizan nuestras buenas obras. Las buenas obras de los creyentes, la obediencia de ellos al Señor, el ser fructíferos en la obra, en la iglesia y en el mundo. De eso habla. Oro, plata, piedras preciosas. Por otro lado, nos hablaba también en contraste de la madera, del heno y la hojarasca, que tipifica la inactividad o la actividad frívola, inútil y sin valor espiritual que realizan aquellos creyentes o algunos creyentes. No le dan mucha importancia a las cosas de Dios. Son salvos, van a ir al cielo, pero no le dan la importancia que se merece el Señor. Pero los creyentes que han trabajado de corazón, los que han trabajado verdaderamente en la obra de Dios, que han sido obedientes y fructíferos, serán recompensados por Él en ese día. Por otro lado, habrá un juicio para los incrédulos. Ellos serán juzgados en el gran trono blanco. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vaya allí conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjese que ellos no han sido justificados por Cristo. Son incrédulos, rechazaron a Cristo toda su vida. Y entonces son juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos en este gran trono blanco son incrédulos. Todos. Son incrédulos, hermanos, que han rechazado a Cristo cuando estuvieron en vida. Y por lo tanto, ya están condenados en el lago de fuego. El purgatorio no existe. Eso es una invención, es una mentira. Recibir a Cristo tiene que ser en vida. Ahora, mientras hay vida y esperanza. Después que mueres no hay esperanza, se acabó todo. Tu juicio ha sido trazado. No importa cuántas buenas obras hayas hecho, no importa cuánto bien hayas hecho cuando estabas en vida, porque las obras no pueden limpiar tu pecado. Solamente la presencia, la poderosa sangre de Cristo puede limpiar tu pecado.
La preciosa sangre de Cristo es la única que puede reconciliarte con Dios. Tal vez usted ha escuchado esta verdad por primera vez en su vida. Es que a mí nadie me dijo eso. Bueno, Dios lo trajo aquí para que lo escuchara. Y no sabe qué hacer para reconciliarse con Dios. O tal vez usted diga, bueno, yo soy una buena persona, pero no le hago daño a nadie, no he matado a nadie, no he hecho nada malo. Pero escuche lo que dice Dios en su palabra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, y está hablando de la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios, todos. Quiere decir que todos hemos violado la ley de Dios, sus mandamientos, así que todos, vuelvo y digo, estamos separados de Dios y camino a la condenación eterna, al infierno. Al menos que te arrepientas y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. No tienes otra cosa, amigo o amiga que me escucha hoy. No importa si tu mamá es cristiano, si tu papá, si tu abuelo, no importa nada de eso. Solo has venido a este mundo y solo te vas a ir. Lo único que va a contar en el día que tú cierres tus ojos aquí es si has recibido a Cristo como tu Salvador. Si tus pecados han sido pagados por la preciosa sangre de Cristo. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso es lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa ira se manifestará cuando mueras si no te arrepientes y crees en Jesús. Él es el único que puede salvarte y reconciliarte con Dios y llevarte al cielo a estar con Él. Es el único, Jesucristo. No que todavía soy joven, me falta mucho por vivir. Yo he visto muchas personas jóvenes, yo he hecho funeral de jóvenes hasta de 20 años. Y menos se muere la gente. Pero lo que tú hagas ahora en vida es lo que cuenta para la eternidad. Así que allí donde estás, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Recíbelo como tu Salvador y Él cambiará el destino eterno y te lo cambiará aquí y ahora. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, tu santa palabra ha sido predicada y sabemos que nunca vuelve vacía, sino que hace efecto donde tú quieres que haga efecto. En este momento, Señor, yo te ruego junto a mis hermanos que tú traigas salvación y vida eterna para aquellos que todavía no lo son. Que abras los ojos de su entendimiento para que puedan comprender esta palabra tan preciosa y tan poderosa. Y tú cambies el destino eterno de aquel que se está arrepintiendo y recibiéndote, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén y amén. Vamos a prepararnos en este momento